Bueno, muy buenas tardes, hola a todos los que nos estén escuchando y posiblemente viendo, ya que abrimos nuestro canal en YouTube, también va a tener el mismo nombre, Sin Título Aparente Podcast. Y el día de hoy, como siempre, creo que siempre va a estar aquí Julián, nuestro compañero Julián. Hola, ¿cómo están nuestros oyentes? Gracias por participar en el podcast. Pues hoy tenemos una invitada. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Sol, pues Solange, más conocida como la Profe Sol. Muy bien, gracias. Gracias, profe. Bueno, el tema a tratar hoy, y que digamos que fue un tema del cual por obligación, siendo hombre, me tocó aprenderlo porque soy padre de una niña y resulta que es un tema que al final de cuentas se tiene que tratar, y digamos que a veces uno en ese estado de ser hombre no lo domina ni lo tiene en cuenta, solo si a uno le interesa, está presente esto, pues ya no. Entonces es un tema que por conveniencia no lo hemos aprendido. Digamos que sí fue algo que me tocó así como chocante, porque habían cosas que uno dice, bueno, no, eso es algo que pasa y ya, pero cuando ya uno ya tiene que hablar este tema en serio, ya se convierte en algo, y más cuando es una mujercita la que uno tiene que tratar eso, y más cuando uno no lo vive. Entonces, profesor, el día de hoy usted nos viene a hablar acerca de un tema, pues, dale, cuéntanos, ¿por qué no sabemos? Bueno, pues sí, de verdad, muchísimas gracias por abrir estos espacios, que más que un rato de esparcimiento pueden ser podcast, muy educativos, y realmente me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes un rato de risas y de educación menstrual, que es el tema que quería traer a colación hoy. Muchas personas se preguntarán, ¿pero qué es la educación menstrual? Para eso está aquí la profesora, para decirles qué es la educación menstrual. Sí, porque nosotros no menstruamos. Creo. Anturi quería menstruar, pero no le dio. Le dio hemorroides. Me enfermé fue del colon. Entonces cuéntanos, ¿tú eres profesora de qué? Yo soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Entonces, digamos que mi experiencia docente, y desde que estaba haciendo las prácticas aquí en la universidad, pues siempre como que se le delega este tema a la profe de ciencias. Sin embargo, nos dimos cuenta con varios colegas también de Ciencias Naturales que la universidad no nos forma para ir a dar estos temas. O sea, se da por sentado de que la menstruación sucede y ya, y que sirve para la reproducción. Se minimiza mucho el ciclo ovulatorio menstrual, solamente en términos reproductivos, pero también la menstruación y la ovulación pueden ser un signo vital. Nos puede decir a las mujeres qué tan saludable o no estamos a nivel general y a nivel integral, solamente conociendo y haciendo un seguimiento bien consciente de nuestro ciclo. Entonces ahí se empieza a despertar como mi interés. Cuando estaba más o menos como en séptimo semestre, empiezo a aterrizar todas esas ideas, porque inicialmente pues aquí es importante mi experiencia personal, porque yo pues como inicié mi vida sexual a los 17 años, alrededor de los 16, 17 años, que no es recomendable muy joven. No, sí. Sí, se nota. Se le iba yendo el bus. Para Colombia ese es un estándar bastante alto, la verdad. Entonces, digamos que inicio esta vida sexual y no tengo la facilidad, pues por ser estudiante de colegio de estrato económico 1 y 2, de poder acceder a pastillas anticonceptivas. En ese tiempo los menores de edad no podíamos acceder a métodos de planificación si no nos acompañaba un adulto responsable, y pues obviamente mi mamá no iba a ser ese adulto responsable que me iba a acompañar a planificar claramente. Entonces inició mi vida sexual de manera irresponsable, no teníamos ni siquiera el interés de comprar un condón porque no hay una educación sexual en las escuelas. Entonces iniciamos nuestra vida sexual y yo utilizaba mi método de planificación, que muchas personas lo conocen como el ritmo, y obvio falló. Y entonces el ritmo es como ver cuántos días se demora la menstruación en llegar y predecir qué días somos fértiles o no. Entonces es lo que se conoce entre mujeres como el método del ritmo. Pero digamos que a este método del ritmo, que hoy en día conozco el método sintotérmico y lo practiqué como método de planificación después, y me funcionó muchos años. Y de hecho, cuando quise embarazarme ya la segunda vez de mi segundo bebé,
sí me funcionó exacto la predicción de qué días estaba ovulando y tenía exacto mis fechas de ovulación. Pero en el método del ritmo pues es demasiado arcaico, es demasiado básico y no te da una garantía de qué días estás fértil y qué no. Entonces es bastante irresponsable pues utilizarlo y a eso fue lo que me pasó a mí. Yo pensé que uno cogía en el método del ritmo y ponía un metrónomo y a lo que marque el metrónomo. Yo pensé que era, yo pensé Creciendo. yo pensé que era, ya me voy a venir y sacarlo. No, Ese es el Sí, interrupto. Ajá, sí, Ah, ese es el- ya. Pero yo digo, yo en este punto me pongo a pensar qué fácil es ser hombre. ¿Ah? En No, ese o sea, sentido. no, o sea, el método también tiene que ver con el hombre, porque también depende de cómo uno esté, qué tanto espermatozoide O sea que estás tenga, diciendo... porque se supone que los espermatozoides quedan ahí, ¿cierto? O sea, que ellos viven, creo que fuera de cuando uno saca pues el esperma. Cuando eyacula. Sí, Ajá. exactamente. Es que- se Educación supone que sexual se, integral se en todas supone las que, escuelas. que los espermatozoides duran 4 días. Uy, duraderos. Sí, no sé. O sea, aparte. O sea, la sí, fecha de vencimiento son 4 días. supuestamente, pues eso dicen. Ah, o sea que el consumo debe ser inmediato para ellos. No, pues realmente lo que pasa es que los espermatozoides a temperatura ambiente, o sea, digamos, cuando eyaculan afuera, en la espalda o no sé, en su lugar de preferencia, pues entonces, Eso también puede entonces Eso es los embarazoso. espermatozoides pueden Pues- llegar a durar hasta máximo unos 30 minutos, una hora máximo a temperatura ambiente, o sea, afuera. Ah, ya. Pero cuando están dentro del canal vaginal, sí pueden llegar a durar hasta 72 horas vivos dentro del canal vaginal porque hay otras condiciones. Pero eso depende también del momento del ciclo de la mujer. Si la mujer está en su fase preovulatoria, pues sí puede llegar a durar 72 horas, pero si es una fase premenstrual, el pH vaginal es mucho más ácido, entonces ellos pueden vivir menos tiempo. De hecho, nuestro cuerpo solito tiene como decir, su espermicida, aunque así no se llama, pero es hacer la vagina un poco más ácida para que no vivan las bacterias y no nos lleguen infecciones y eso también pues no favorece que los espermatozoides vivan ahí, lo cual no garantizaría un embarazo. Entonces, por eso el seguimiento del ciclo es tan importante y se reduce únicamente a los 5 o 6 días de la menstruación, cuando realmente hay 28 días, 30 días, dependiendo de cada mujer, una cantidad de hormonas y procesos fisiológicos que nos ayudan a entender qué días podemos tener relaciones sexuales sin protección en caso de que estemos dentro de una relación estable y nos hayamos hecho previamente pruebas de ITS y podamos tener pues el disfrute de una vida sexual que la podamos hacer divertida, placentera, pero también con responsabilidad. Vaya, 3 días. Entendí 3 días. No, mentira. No, Pero no. los míos durarán por allá perdidos. En Claro, un eso, riñón. eso también depende de la calidad de alimentación del hombre, la cantidad de, digamos, si consume o no sustancias psicoactivas. En este punto es importante nombrar que los hombres que tienden a tomar alcohol, fumar sustancias psicoactivas, pues tienen unos espermatozoides que son más débiles en el proceso de la fertilización. O sea que Sí. el Sí. consumo. ¿En serio? Pero entonces, ¿por qué en Pero los yo- barrios Pero no- más pailas, los que más Eso, meten marihuana, eso los que era- más toman son los que más, no son los que más hijos tienen. No, pero Sí. eso responde más bien a un contexto de educación sexual y de proyecto de vida más que la calidad de los espermatozoides. Las personas que tenemos la posibilidad de estar en colegios donde sí nos educan sexualmente, se ha demostrado, de hecho creo que es una revista de la OMS que hace un estudio de embarazos adolescentes en Latinoamérica y los países que más índices altos de embarazos que tiene son Colombia y México y casualmente son de los países más pobres y más afectados por la violencia y es porque no hay ese acceso a la educación. Cuando los adolescentes y las personas en general tienen educación sexual, establecen con claridad un proyecto de vida. Entonces lo que vas a hacer es prevenir que tu proyecto de vida se vea afectado tanto por sustancias psicoactivas como por embarazos no deseados. Entonces esa es la razón por la que muchas veces encontramos, digamos, ese margen de diferencia, pero no significa que si llevas un año tomando licor o consumiendo marihuana, pues ya se dañaron tus espermatozoides. No, es más bien un proceso que a lo largo del tiempo va dañando la calidad de los espermatozoides, que sucede más a nivel celular, pues en el proceso de división celular, como que se afecta la calidad de producción de espermatozoides. O sea es que ¿qué días tuvimos una discusión con un amigo de nosotros que uno piensa que no tiene tema serio para hablar? David, pues, Ujú. nuestro amigo. Hola David. Allá el viejo Morán, que se cuide de las Un mujeres saludo. en carro. Un saludo para
No vas a decir hombres más no, aparte de él. Y sinceramente, protéjase a ver. No, sino que es que decíamos, con él estamos hablando que muchas veces, por ejemplo, problemas a nivel de cromosomas o diferentes enfermedades como el Down o otras enfermedades que pueden, que son del desarrollo fetal, embrional, decíamos que muchas veces o era por herencia o era por cuestiones ambientales. Pero también decía, no, es que también tiene mucho que ver el consumo de diferentes sustancias. Entonces decía, pues eso entra dentro de lo ambiental, pues por así decirlo como tal. Pero eso también, entonces, supuestamente también es por los cromosomas, ¿no? Sí. 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 Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ahí. O sea, hay uno de más, en ciertas enfermedades hay uno de más, hay uno dañado, Ajá. hay uno que falla. Igual, por ejemplo, y bueno, ya hablando porque nos fuimos hacia la parte sexual y la protección. Entonces ahí en ese punto, yo digo que, por ejemplo, entraríamos a hablar un poco de cómo esa sociedad, en ese aspecto, digamos, sí ha hecho un poco más fácil el hecho de que nosotros como hombres tengamos como más facilidad de hablar de eso en ciertos aspectos, ¿no? Porque digamos que de por sí a uno solo le dicen, bueno, usted tiene que cuidarse, no vaya a embarazar a nadie y ya. O sea, no se habla de una sexualidad y todos estos cuidados. O sea, por ejemplo, llegar a hablar de cuidados hacia la pareja en el momento de una Pero relación eso no o es, algo. pero eso pues también tendría que ver con los padres de familia. Por ejemplo, lo que ella estaba contando, que antes pues tenía uno que ir pues con el padre de familia a hacer planificar al hijo que uno tuviera, ¿sí? Y pues también yo creo que también es falta de uno hablar con los papás, porque pues yo creo que ningún papá quiere que una niña pequeña tenga hijos. Pero el problema es que tampoco quieren hablar de sexualidad y Sí, los es colegios que, tampoco lo hacen. Claro, esa es una de las barreras más grandes que, por ejemplo, como yo creo que pionera en el proceso de educación sexual, he tocado puertas en colegios y en algunas familias y me han sido cerradas precisamente porque la sexualidad y la menstruación sigue siendo un tabú. O sea, hay gente que le parece supremamente horrorosas las imágenes que yo subo en Instagram o en TikTok, porque es mi menstruación real y es del seguimiento real que yo hago de mi ciclo. Y obvio que llegar a tener esa conexión con mi sangre menstrual me costó bastante, porque a nosotras desde el día que nos llega la menstruación nos enseñan a utilizar toallas desechables. Y claro, las toallas desechables con el movimiento, la clase de educación física y todo, la toalla desechable expede un olor que no es tan agradable y crecemos creyendo que ese es el olor de la menstruación. Cuando me enfrenté por primera vez al uso de la copa menstrual me di cuenta que la menstruación solamente olía a hierro. O sea, solo tiene olor a hierro, no huele feo como yo creía en las toallas higiénicas, y ya es porque ocurre un proceso de descomposición de la misma sangre menstrual. Entonces, ese tabú que hay alrededor de la menstruación no es de ahora, es desde hace muchos años, y yo le echaría la culpa también a la casa de brujas, porque eran mujeres alquimistas que hacían con su sangre menstrual emplastos, hacían mascarillas, porque la sangre menstrual pues no es sangre menstrual como tal, es tejido endometrial, y el tejido endometrial pues es la capa en la que se supone que se va a formar un bebé. Entonces es lo mejor del cuerpo de la mujer, está contenido en ese tejido, y cuando no hay bebé pues ese tejido se libera y cada mes es un nuevo tejido lleno de glóbulos blancos, que son digamos los que nos ayudan un poco con la parte de nuestras defensas, algunos glóbulos rojos, que es lo que ya tendríamos en conocimiento como sangre, pero el resto es tejido endometrial, o sea, como carnita, que está compuesto de células madre, que las células madre pues son súper poderosas, pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, pues no se convierten, ¿no? O sea, como que hacen un proceso de división celular y ya después pueden formar cualquier parte del cuerpo. Y también tenemos minerales, agua, o sea, la sangre menstrual realmente es un elixir bien bastante sagrado, digamos, de alguna manera, bien mágico, y que es lo único que a nosotras nos enseñan es a desecharlo, no entendemos ni siquiera por qué llega, solo pues, o digamos, la información que muchas niñas reciben en los estudios que he hecho con algunas chicas, es que cuando les llega la menstruación ya empieza la preocupación familiar porque se vaya a embarazar. Pero digamos que es una oportunidad también para saber cómo está nuestra hija a nivel hormonal, incluso a nivel emocional. Yo sé que las mujeres que me están escuchando me van a dar la razón de que cuando tenemos mucho estrés, nuestra menstruación se retrasa, se adelanta, no sale en mayor cantidad, en menor cantidad, y eso nos habla de un estado emocional cuando hacemos un seguimiento. Cuando comemos muchas carnes rojas podemos presentar cólicos, cuando tomamos lácteos también podemos presentar cólicos. Entonces,
estudiar la menstruación, el ciclo menstrual ovulatorio, realmente nos da una imagen integral de nuestra salud y es algo que se da por sentado, que no se educa y como les decía al inicio, la universidad tampoco, como profes de ciencias, nos da toda esa educación que necesitamos para abordar esas problemáticas, sino simplemente lo vemos desde la parte reproductiva y de hecho no hay ni siquiera un tema en los libros de ciencias que esté enfocado en la menstruación o en la ovulación, simplemente se habla de reproducción sexual y ya, se toca el tema de como que las mujeres algún día van a menstruar, pero no hay profundidad, no hay un acercamiento, no hay tampoco un proceso de romper tantos tabúes o mitos que hay alrededor de la menstruación. Interesante. No, es que es en serio, pues sí se vuelve interesante porque precisamente como te digo, yo soy papá de una niña, entonces es como eso del punto de que habían detalles que uno como que no conocía para nada uno, de que por ejemplo lo que estás hablando me quedo yo calladito porque de verdad no sabía todo lo que está relacionado en que una mujer tenga su ciclo pues completo de menstruación y todo esto. Entonces ya entiendo, por ejemplo, a veces cuando mi hija se queda conmigo que cambia de un momento a otro de ánimo, o tiene como ciertos momentos donde necesita que uno esté más ahí escuchándola o cualquier cosa, porque a veces simplemente se siente mal y llora. Entonces es como que a veces, y eso también está en ese mismo pensamiento nuestro de que usted es cansona porque sí, aunque claro que hay unitas que sí son cansonas porque ya lo vienen aquí, ¿no? Pero o sea, digo, puede haber que en unas fechas del mes, pues estén mucho más susceptibles y hayan ese tipo de cambios. Pero ya yéndonos un poquito a la escuela, por ejemplo, yo siempre he criticado mucho estos colegios con tendencia religiosa, porque precisamente hay uno que queda en no sé qué comuna es, pero queda por ahí por el Alfonso López. Yo creo que ya todos saben cuál es. Lo que no me gusta mencionar muchos nombres de instituciones ni de gente. Pero precisamente recuerdo haber hablado con una amiga que estudió ahí, salió antes, como en noveno, volvió a querer hacer un tipo de conversaciones acerca tanto de salud sexual y reproductiva, como también acerca de la menstruación. Y básicamente también le cerraron las puertas, o sea, como si eso siguiera siendo un tabú, ¿no? Y pues digamos, desde mi punto de vista personal, pues yo fui criado por 3 mujeres, mi abuela, mi mamá y mi tía, ¿no? Y pues el único hombre hasta cierto punto fue mi abuelo, pero pues es un señor que digamos que no hablaba mucho de eso, sino que fue como la típica enseñanza de campo, pues, ¿no? Yo venga, le enseño a cultivar, venga, le enseño a bolear machete, venga, no sé, ayude a tener este pollo para matarlo, el resto más no era la educación, y crecer con mujeres y vivir como todas esas cosas que ellas vivían, pues fue normal como tratar, pero es que aún así hay mucha ignorancia en el tema, y ir a los colegios, o sea, a querer hacer eso es muy complicado. Sí, pues yo sí he tenido bastantes barreras, digamos que en la parte administrativa, porque los profes no tienen el interés de formarse en estos temas. Entonces, digamos que administrativamente tampoco es culpa del sistema. A veces como docentes caemos en el error de echarle toda la culpa al sistema educativo colombiano, pero tampoco estamos dispuestos como a aceptar esas capacitaciones alrededor de los temas que sean. Y que de hecho yo he tocado puertas de manera gratuita. Por favor, escúcheme. Solo les pido que me escuchen mi educación sexual y menstrual. Entonces, no hay interés por parte de los docentes, de parte de los adolescentes y los chicos, más que todo en la edad de 10 años hasta los 16 años ha sido como la acogida más grande. Los chicos están bastante interesados porque es una realidad que están afrontando tanto los niños como las niñas, pero digamos que se cierran las puertas es desde los papás, porque es de pronto la educación sexual atraviesa todas las fases de la vida del ser humano, no es solamente a nivel reproductivo. Entonces eso implica también a ellos entregarles conocimientos sobre sus derechos, el derecho por ejemplo a decidir. El aborto sigue siendo un tabú y es una información que hay que darles, porque no se sabe cuándo alguna niña vaya a estar en embarazo, independientemente de la decisión familiar de cada persona, pues se atraviesa una historia personal y el aborto es derecho, ¿cierto? Es un derecho. Entonces como que se abren las puertas, sí, pero bajo unas condiciones, que es por ejemplo no hablar del aborto, digamos seguir estigmatizando el inicio de una vida sexual, porque seguir
o sea, digamos que se me abren las puertas bajo la consigna de que siga estigmatizando el disfrute de la sexualidad como placer. Sí, creo que uno de los mejores inventos que pudo haber hecho la civilización humana y los mamíferos es disfrutar del sexo a nivel placentero. Entonces, ¿por qué negarles el derecho a unos chicos que puedan hacerlo con disfrute, pero también con responsabilidad? Entonces, digamos que se tiene como el imaginario de que van a iniciar su vida sexual más rápido, que se les va a dar información para la que no están preparados para recibir, pero por el contrario, en países, más que todo pues de Europa, no recuerdo en este momento el nombre del país en el que se hizo un estudio, te estoy diciendo que aquí en Colombia más o menos por cada 1000 mujeres estamos hablando casi de unos 70 embarazos adolescentes. 70 embarazos, mientras que en otros países por cada 1000 mujeres el embarazo adolescente se reduce solamente a 3 o a 5, mientras que aquí estamos hablando de 70 embarazos adolescentes. En otros países donde sí hay acceso a educación sexual estamos hablando de 3. Entonces la diferencia es bastante grande, lo que demuestra que la educación sexual integral realmente reduce pues conductas de riesgo como relaciones sexuales sin responsabilidad, que una de las causas puede ser el embarazo adolescente, pero no estamos hablando ahorita de enfermedades de transmisión sexual, no estamos hablando de violencia intrafamiliar, que así sin necesidad de estar en embarazo, una niña que inicie su vida sexual sin las bases necesarias y sin el acompañamiento emocional necesario puede terminar siendo víctima de violencia intrafamiliar, víctima de violencia sexual, víctima de prostitución. Entonces hay un montón de cosas alrededor de la educación sexual que muchas veces se reduce solo al hecho de que no quiero que mi hija inicie mi vida sexual, entonces le omito todo tipo de información. No, y es que eso, en ese punto también está bastante grave la situación, porque precisamente empezar solo a hablar acerca de no tener un hijo como el tope de lo que puede salir mal a la hora de iniciar una vida sexual, y no tener en cuenta ese tipo de cosas como enfermedades y todo esto que puede llegar a pasar, es un tema que no se toca. O sea, solo es no quedes en embarazo porque se te va a arruinar la vida. Uh-huh. Y pues, no sé, lo veo mal. Pero digo que si en este punto toda la situación de la educación sexual y todo esto se logra tratar, yo creo que el tema del aborto ya sale un poco también de las... Pero es que, o sea, sinceramente... Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero... pues es que... Porque sinceramente, pues imagínate una pelada de 16, de 17 años, que no sabe, porque la verdad es la realidad. Uno en el colegio no sabe a esa edad absolutamente nada. Porque no hay educación sexual. No, así haya. O sea, me parece que está mal. O sea, imagínate una niña que de 16 años que quede embarazada, y que como porque es legal el aborto ir a sacarse el bebé como tal, sabiendo que ella fue y hizo lo que tenía que hacer para quedar embarazada. Ella. Y él, ella no se embarazó sola. Pero es que la mayoría, claro, obviamente, pero pues es que son dos, tienen que ser dos. Siempre hay, para ver una persona tiene que haber dos personas, haciendo algo, una mujer y un hombre, claro, obviamente. Obviamente la mujer tiene la responsabilidad de llevar al bebé. No, ¿sí? No es que sea la responsabilidad, es la obligación, porque no tiene opción tampoco. Pero marica, la opción es que votar eso como si fuera nada. No, pues es que, a ver, lo que pasa es que hablar del aborto es un tema bastante delicado porque siempre se atraviesa lo moral y realmente el aborto pues no es un debate, ¿no? Del derecho a decidir, que más que la palabra abortar es el derecho a poder decidir sobre tu propio cuerpo, porque muchas mujeres que deciden abortar se embarazaron aún utilizando un método de planificación, llámese la pila, llámese la T, se rompió el condón, no tenían plata para la pastilla el día después, por muchas causas o simplemente porque quería disfrutar de su sexualidad y pues no se cuidó porque le pudo más el momento, ¿verdad? Eso no es un índice para que una mujer tenga que ejercer una maternidad obligada, porque como mamá adolescente que me embaracé, digamos, sin buscarlo y que entiendo todo lo difícil que es una maternidad no deseada, porque amo a mi hija y soy muy feliz siendo mamá, pero eso no significa que haya sido fácil. Tener que afrontar una maternidad a los 17 años ha hecho que yo también de manera inconsciente, sin querer y con todo el arrepentimiento del mundo, pueda haber dejado heridas emocionales en mi hija que pueden ser irreparables, porque yo no tenía la madurez para asumir una maternidad.
Entonces, por eso es tan importante decidir, listo, ya me embaracé por la razón que sea, decidir continuar con ese bebé es una decisión que de alguna manera te pone en un nivel de aceptación con ese bebé. Tener que seguir con ese embarazo porque te toca, porque, como tú lo estás diciendo, porque para qué va y ella ya Como dicen por ahí, ¿para qué abrió se las cae, piernas? ajá, se cae ahí accidentalmente sobre un pene y entonces... Me refiero a esa, por ejemplo. Digamos, marica, si ya, imagínate que pasa un caso, 16 años embarazada, vaya y aborte, 17 años otra vez embarazada, vaya y aborte. No, marica, eso ya es una falta de respeto como tal, weón. No, pero realmente Y- eso y- no pasa. Porque pasa. primero que todo... Es que el No, problema, es que sí tenemos conocimiento el problema no es como tal, es que quieren hacer notar que el aborto sí es una decisión tuya, sí, es decisión tuya, pero vos no puedes decidir de otra persona que está en tu vientre. Pero uy, ahí sí ya depende bastante porque a nivel biológico, pues hasta que no ha pasado por lo menos los 3 o 4 meses no hay sistema nervioso. Entonces digamos que así como que sienta dolor y como que le pueda doler al feto, a la mórula, pues no. Y a nivel constitucional, pues la vida se considera a partir del momento en el que nace vivo. A partir de ahí se considera una vida y una persona. Antes simplemente es un feto que está dentro del cuerpo de la mamá. Que estamos atravesados por mucho, sí. Yo no, digamos que yo sí yo estoy de la bandera del favor del aborto, pero digamos que en mi experiencia personal, atravesar por un aborto, para mí no es viable por la forma como yo entiendo la vida. Pero esta es mi percepción personal y yo no puedo colocar mis percepciones personales por encima de las percepciones personales de otra mujer que por la razón que sea, como te digo, haya quedado en embarazo. O sea, me parece cuestionable que nosotros decidamos desde afuera si una mujer tiene derecho o no a decidir qué hacer con su cuerpo solamente por los juzgamientos que nosotros estamos lanzando. Por eso se habla del derecho a decidir, para que la mujer que se embaraza decida qué es lo que quiere hacer, y no es como que yo llego y vengo, hola, buenas, vengo por un aborto y se lo hacen de una, no, hay un acompañamiento psicológico, emocional. ¿Por qué tiene que decir la mujer como tal? Porque Porque nosotras es el somos las cuerpo que de ella. asumimos y demandamos Pero toda la carga. y si el papá sí se quiere hacer cargo. Pues digamos Pues que es ahí que uno sí. de Es que se entra pues, una negociación. Es que, huevón, es que un papá no puede tener un hijo, huevón. Entonces, ahí, ¿cómo? No, pues es que sí lo puede tener porque es responsable. El bebé No, que pues está ahí también obvio, es marica, responsabilidad pero si tuya. vos tenés pasa un caso de esos, ¿sí? Yo embaracé a una muchacha. ¿A cuál? Sí, la muchacha quiere, ¿sí? Abortar. Abortar. Y yo le digo, no, pues mujer, tenelo y yo me hago cargo. Y si querés, bien Pero pueda, entonces entra- Eso ahí es un está la puerta. acuerdo. Mira que eso es un acuerdo sobre algo que tú pues no puedes manejar porque tú Pero no de tienes todos útero. modos, O sea, pero te digo, pero entonces ahí sería con consentimiento de ambos. no, por eso, No pero solamente es que de la depende, mujer. no, porque es que la persona que va a gestar y va a demandar toda la carga energética, emocional y todo lo que implica un embarazo y un parto es la mujer, por eso ella tiene el derecho de decidir. Y ya, si ella no quiere, pero tú te vas a hacer a cargo, entonces existen documentos legales donde se certifica que ella va a llevarte el bebé si ella lo decide. Yo, pues claro, te gesto el bebé, pero apenas nazca te lo entrego porque yo no quiero ser mamá. Y ya asumiría la responsabilidad del hombre desde su paternidad, pero es un acuerdo al que se llega con la mujer. Pero no puede ser simplemente porque es que yo eyaculé y ese espermatozoide era mío, entonces me lo gesta, no, porque las mujeres no somos incubadoras de nadie. Es como también como por ejemplo si estos pelados que donan o que venden su semen para fecundar mujeres reclamaran paternidad sobre esos niños, esos fetos, esos Antes de, humanos que pues hay. vos haces un... Por eso estamos Pero hablando por de lo eso, mismo. pero Hacemos un todos acuerdo. los Pero acuerdos- marica, y si ella no quiere, huevón. Pero es que esos acuerdos vos los hablas con la vieja, con la mujer, Claro. con la que te vas a acostar antes de acostarte. O sea, No, eso es una gran mentira. Ajá, Vos, eso- vos llegas y vos tenés a tu novio y vos llegas a, digamos, un ejemplo, un motel y vos, ve, aquí hay unos papeles. Eso es una gran mentira. no, Sí. Sí. No. Es una gran mentira y eso nunca va a pasar. O no, sea, pero no me refiero a acuerdos de papeles con notaría, me refiero a los acuerdos dentro de la pareja. Creo que es un tema que cuando una relación se madura, es un tema que todas las parejas lo tocan, si quieren o no quieren más hijos, la forma como van a planificar. Yo creo y confío que estamos hablando entre adultos también y que incluso las enfermedades de transmisión sexual son un tema que en la confianza y en la comunicación de pareja se tocan,
O sea, se habla, por ejemplo, con cuántas parejas sexuales has estado, cuál es tu proyecto de vida, o sea, no, yo quiero o no quiero tener hijos por mi maestría, por mi carrera, por lo que sea, son temas que se tocan. Y si la mujer no está atravesada por ese sentimiento de ser madre, pues se sabe desde antes qué hay que hacer, pues utilizar siempre el condón como método anticonceptivo de barrera o utilizar otros métodos anticonceptivos como la vasectomía o como el método sintotérmico, porque la verdad, pues yo no soy bandera tampoco de los métodos anticonceptivos hormonales, que dependiendo del contexto de cada mujer, pues si los usa o no los usa, ya es su decisión personal. Ahí hago un paréntesis y qué pena te interrumpo, Sol. Referente a los términos, a los métodos hormonales, anticonceptivos hormonales, ustedes, ahí es también otra cosa, las mujeres llevan toda la carga sobre eso, ¿no? Es más fácil que le hagan una ligadura de trompas a una mujer. Es más fácil que le entreguen pastillas anticonceptivas, sean semanales, diarias, mensuales. Es más fácil que le pongan un DIU. Es mucho más fácil toda esa situación, pero es mucho más difícil que a uno de hombre le hagan una vasectomía sin cuestionarlo. Sí, o sea, por ejemplo, mi esposo, él se hizo la vasectomía cuando nació Maxi, pues fue el acuerdo al que llegamos. No queremos más hijos, no me voy a operar, no me voy a hacer la ligadura de trompas, o seguimos utilizando condón porque yo no planifico con métodos anticonceptivos hormonales, o seguimos utilizando condón por el resto de toda nuestra vida en pareja, o te haces la vasectomía. Entonces él decidió hacerse la vasectomía y sí lo cuestionaron bastante, la uróloga, y como que en todos los momentos se le cuestionaba si realmente ya lo había decidido, mientras que una mujer va y en 5 minutos sale con la pila. O sea, no se demora nada, no la cuestiona ni nada, y de una pilas para todo el mundo. El del hombre es solo el condón. No. ¿Qué? O sea, solo se corta y ya. No es que se corte. No hay que uno pueda volver a... Sí, tiene reversa. Incluso vienen unos dispositivos que son como un switch que puede cerrar y abrir los conductos eferentes, que son los que llevan los espermatozoides hasta... Pero en Colombia no. No, en Colombia no. En Colombia aquí le ponen... Pues es que por eso te digo. O sea, hay también inyección anticonceptiva para hombres. Ahí es muy distinto. Una cosa es vos ponerte la pila, digámoslo así, que vos sabes que el día que vos quieras tener un bebé, pues te la quitas. No, pero igual también el daño hormonal. Muchas mujeres quedan con ovario poliquístico, con endometriosis, con problemas reales. Suben y bajan de peso según el... Marica, pero las mujeres no utilizan base, huevón, y también les va a dañar la cara, marica. No, pero es que la base no afecta a nivel hormonal. Sí. Por ejemplo, es que es real, estás huevón. Comparando naves espaciales con aguacates que caminan. Sino que es que yo... A eso por eso te digo, o sea, si hubieran esos métodos aquí para hombres, los hombres se los harían. No los harían. Ahí me meto yo. Hay inyección anticonceptiva para hombres que cogen los conductos deferentes de los testículos y les inyectan ahí como un gel que dura determinado tiempo. Es lo que usan los actores porno. ¿Y si funciona? Pues sí, claro, funciona, es funcional. Solamente pero eso está aquí en Colombia. Existe la posibilidad, pero es muy cara. Pero como no es demandante, entonces no lo demandan, no está la gente no lo necesita, no lo pide. Lo mismo pasa con los condones femeninos. Los condones femeninos existen, pero en una farmacia aquí en Popayán no encuentras. Encuentras en Cali y es bien difícil encontrar un condón femenino porque casi no los usamos. Damos por sentado que el hombre es el que trae el condón, por ejemplo. Es cultural. Y tengo un dato ahí. Hace algunos años, un dato nerd. Hace algunos años, unos laboratorios gringos y un laboratorio en Bélgica crearon pastillas anticonceptivas, inyecciones anticonceptivas para los hombres, ¿no? Resulta que en los estudios ya aplicados a personas, a hombres, a humanos, pues como tal, fue efectiva, fue efectiva en un 99%, o sea, digamos, es como el jabón de manos, mata al 99% y deja uno para que vaya a amenazar a las otras. Y resulta que en cuestiones hormonales empezó a generar molestias en los pezones, obesidad. Ay, neta. No, mencionaban algo sobre el color del cabello y mareos. Durante solo... Y eso no estamos hablando que fuera todo el mes que duraba esta inyección o estas pastillas, sino que era unos días después de eso. Y solo se presentó en un 23%, creo que decía la noticia que decía. En cambio, en las afectaciones en la mujer, son casi el 45% que se ven más afectadas las mujeres
por todos los métodos de planificar. Y resulta que por eso creo si no estoy mal fue la OMS, Organización Mundial de la Salud, dijo que no era algo viable para los hombres porque tienen menos del 50% de las afectaciones que tenemos las mujeres. O sea, tú coges un paquete de pastillas de planificación de las que se toma uno 21 pastillas y los 8 días no, y viene así casi un tamaño así gigante de recomendaciones de efectos secundarios que los producen. Y aún así las siguen recomendando. ¿Por qué? Porque tampoco hay muchos estudios sobre métodos de planificación para hombres. O sea, porque es más fácil controlar un solo óvulo al mes que controlar el ciclo de los hombres, que el ciclo de los hombres es hasta por la mañana, por la noche. O sea, es un ciclo diario que el de las mujeres que es mensual. Entonces, todos los estudios y todo el dinero se ha destinado en planificación para las mujeres, para controlar ese ciclo de las mujeres y no para los hombres, porque eso también está atravesado por unos temas bastante machistas y patriarcales que tienen mucho que ver con de qué forma podemos y le permitimos a las mujeres el disfrute de su sexualidad. ¿Por qué ellas tienen que controlarse? Porque si se embarazan son ellas, porque los cambios hormonales son con ustedes, porque el problema es con ustedes y porque los hombres no se atraviesan por eso, pues porque es bastante cultural. O sea, no hay tantos estudios, de hecho lo que existe lo han liderado muy pocos hombres y eso no lo financian. O sea, no existen porque no hay financiamiento, porque no se les da la gana. No lo pagan. Pero es que no sé, pero es que, digámoslo así, ese estudio que vos te estabas contando afectó mucho a los hombres, ¿cierto? No tanto como lo hacen los mismos métodos o parecidos hacia las mujeres. Pero entonces sí hay mucho estudio y más estudio se le hace a la planificación de las mujeres. Porque se dan por sentado la responsabilidad de las mujeres. Pero mientras que solamente sacaron unas pastillas que me imagino que las han de estar mejorando, porque eso la para medicina hombres. va haciendo. Claro, es que la medicina va así, siempre ha sido así. Pero es que igual de todas formas yo creo que por esas mismas cuestiones de que vayamos a tener una molestia. Porque digamos un ejemplo, yo no creo que siempre se le está dando prioridad a la mujer. ¿Para qué? Para que ellas tengan menos efectos secundarios. Ay, falso de toda falsedad. Y viene atravesado el falso empoderamiento Pues es que, femenino. no, es que es verdad. Si nos ponemos ahí a decir cuántas planificaciones para hombres hay y cuántas planificaciones para mujeres hay. Pues claro, hay muchas para mujeres, pues porque todo el estudio está centrado en controlar mujeres. la natalidad, el control de la natalidad en el cuerpo de las mujeres, Pero porque también, no se da por hecho la responsabilidad de los hombres. pero también están haciendo que se me fue la palabra, esos efectos vayan mermando por los estudios que le dan a eso. Es que ¿sabes también cuál es el problema? Que o sea, estamos hablando de una cuestión hormonal. Entonces, digamos, el efecto, sea como sea, va a ser el mismo, sea la hormona que sea. Sí, no le pueden bajar porque sería cambiar o convertir O sea, en otro se organismo. cambiarían los efectos entiendo, secundarios sí, a corto plazo, pero a largo entiendo. plazo todo es igual de dañino porque lo que hacen es engañar a nuestro cuerpo para que durante el tiempo que tomemos el método de planificación, el cuerpo funcione como si estuviera embarazado. Entonces, una pila de 5 años como si estuviera embarazado a los 5 años. ¿Eso qué produce? Ovario poliquístico, porque no se maduran todas las ovocitas que deberían madurar y morir, madurar y morir. Entonces ellas solo maduran y se quedan ahí. Y luego madura otra y se queda ahí. Entonces empiezan a quedar ahí como que no se pueden morir porque el proceso natural es morir y eso se da gracias a la menstruación. La menstruación es lo que hace que los óvulos se mueran para que nuevamente comience el ciclo. Entonces, como se engaña al cuerpo y se le hace creer que está constantemente embarazado, entonces eso va a generar a largo plazo, así se minimicen a corto plazo. No es que ya no le va a dar acné, ya no le va a dar dolor de cabeza, ya no le va a dar, no va a subir de peso, no va a tener cambios de peso bruscos, pero a largo plazo sí se va a generar porque también el tejido endometrial, que era esa capita que se desprende y sale en la menstruación, no va a madurar completamente. Entonces, maduran esos vasitos que es tejido, como piel, como carnita, madura, pero como no hay menstruación no se eyacula, entonces se va quedando ahí, se va quedando y a largo plazo eso puede producir endometriosis, cáncer de útero, el ovario poliquístico se puede convertir luego en un cáncer de ovario, ¿ves? Entonces los efectos van a estar ahí porque se engaña al cuerpo como si estuviera embarazado, o sea, es más fácil
de alguna manera, no sé por qué no soy científica, pero para mí lo mejor que puede suceder en el momento, mientras que no lo hay, es el uso del condón, que se han mejorado las tecnologías del condón para romper con ese mito que con condón no se siente igual, y hay muchas tecnologías, texturas, sabores y demás, para poder romper con eso, pero entonces culturalmente tampoco los hombres lo siguen aceptando. ¿Sí me entiendes? Otra cosa también frente a lo del condón es que a los hombres tampoco sigue habiendo un tabú en enseñarnos a usar un condón. Pero, Lo digo por experiencia, porque Pero el hombre precisamente mi colocado hija en el salió ahí. brazo. daba pena ir a la droguería a comprar un condón. Exacto. O no tenía plata, no tenía plata, No hay o facilidad pagaba también. motel, o Ajá. compraba No, y no hay condones, facilidad ¿sabes? de acceso también. Eso es, digamos, algo que también tienen que pensarse mucho los gobiernos y las administraciones, porque si estamos hablando de una educación sexual, tampoco es ir y repartir de los condones más baratos por todos los colegios, no, sino realmente enseñar a colocárselo, enseñar cómo se debe guardar y cuánto tiempo puede estar guardado para que luego no se vaya a romper durante el acto sexual, ¿sí me entiendes? O sea, hay muchas cosas que, volviendo, digamos, al tema inicial, que se dan por sentado siempre para el cuerpo de la mujer. Y como son asuntos que de pronto han sido muchos científicos por sus facilidades de acceso a la educación y lo que sea, de hecho los primeros ginecólogos no fueron mujeres, sino hombres que mutilaron mujeres para estudiar el cuerpo de la mujer. Entonces, de hecho hay partes de nuestros órganos que tienen nombres de mujer. Hay partes de nuestros, por ejemplo, las trompas de falopio, las glándulas de Skene o algo así que no puedo pronunciar bien, si puedo poner subtítulos por ahí lo escribo, pero entonces muchas partes de nuestro cuerpo incluso tienen nombres de hombres que mutilaron a mujeres negras, esclavas, incluso vivas, para poder estudiar su cuerpo. ¿Y por qué? Porque las mujeres no tenían acceso a la educación, o sea, es obvio y es histórico. Apenas ahora encontramos ya muchas más mujeres ginecólogas que aún así hombres se atreven a cuestionarlas cuando ellas hacen educación sobre temas que son de mujeres, porque son mujeres que nacieron con vulva, que viven día a día estos cambios hormonales y que aún así son cuestionadas porque no tienen los mismos estudios que tiene un ginecólogo. Que sí, son súper válidos sus estudios, pero nosotras, digamos que frente a los cuerpos de mujeres tenemos una ventaja porque estamos atravesadas por esa experiencia. Entonces, apenas nosotras nos estamos cuestionando esto para poder generar realmente esa inyección anticonceptiva, que haya acceso a todo el mundo y que los hombres puedan ir a inyectarse sus testículos para que no pasen los espermatozoides. Pero mientras tanto, romper con ese tabú. Muchos hombres piensan que al hacerse la vasectomía pierden su virilidad o que ya, como se dice vulgarmente, ya pues no se les va a parar igual y todo sigue normal, porque tampoco ni siquiera entienden cómo funcionan bien su propio cuerpo para entender cómo una vasectomía no le va a afectar en nada su disfrute sexual, que de hecho está comprobado en estudios que los hombres que se hacen la vasectomía disfrutan mucho, con mucha más libertad su sexualidad, porque hay la garantía de que no hay un embarazo. ¿Ves? Pero igual también quedan todavía las etas y las citas, pues. Ah, Eso claro, no sí. garantiza nada. Ese Igual es- las... Eso sí, estoy hablando para una relación como estable, Claro. ya de pareja, pero igual pues ahí está también pues la responsabilidad de vivir una sexualidad pues con protección, porque las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual son una realidad pues de cualquier edad. Bien, yo creo que hemos tenido un tema bastante... Pues yo en lo personal... Sí, hay que tener cierta responsabilidad con eso y hemos tratado temas hoy que ponen a pensar y ponen a debatir a muchos. Yo creo que por hoy para ir cortando, pues ya que no tenemos por mucho Como más la tiempo, vasectomía. vamos a hacer una vasectomía del podcast de hoy. ¿No? Bueno, entonces para terminar, Sol, ¿tú tienes un canal, una página donde hablas de estos temas? Sí, pues estoy nuevamente tratando de retomar que quiero que sea mi proyecto de vida. Se llama Útero de Sol y por ahí pues lo que me dedico es a grabar videos y a hacer imágenes y cositas que sean educativas, como cápsulas educativas sobre educación sexual y educación menstrual, tratando de derribar estos mitos y llevando casi siempre en todas las publicaciones que hago a la reflexión del tema que comparto. No, está genial, ya saben, pues ahí vamos a dejar en YouTube, porque en Spotify no deja dejar comentarios, pero en la descripción vamos a dejar el link para que mujeres, niñas, hombres que quieran saber acerca de esto, pues vayan a... Sí, de hecho los tu últimos link. videos que subí en TikTok son sobre el punto G. Les sirven bastante a los hombres. Sí. Sí. Para que lo encuentren. Dijo. Eso. Encuentren el video y luego para que encuentren el TikTok, encuentren el TikTok y después encuentren El punto G. el punto G. Bueno, entonces, para despedir esta tarde, que fue bastante reproductiva,
Despido diciéndoles muchísimas gracias a los que nos han escuchado, gracias a Sol, recuerden, ella aparece como el útero de Sol en TikTok y en Facebook. Y en Instagram, compañero Julián Andrés, que todavía no lo dejan tener redes sociales. Yo aparezco como Anturi Motorco, como David Anturi en casi todas las redes sociales. Y agradeciéndole también hoy el día a dos personas, Pau y a don Néstor Velasco, que nos sigue ayudando desde el máster. Y nada, pues los invito a que nos sigan, a que nos escuchen y que por favor, hay mucha gente que nos busca en Spotify y no termina de escuchar el podcast y no nos genera las suficientes vistas para que nos recomiende más el podcast como tal. Ya trabajamos en el video, qué pena, en el podcast para el 31 y lo sacaremos en esta semana, primera semana de noviembre. Y pues vamos a ver qué más sale, qué más invitados vienen. Este es nuestro primer podcast con una invitada y creo que fue bastante informativo no, bastante informativo. Y porque es que la verdad es que uno tiene que aprender de todo un poquito. Bueno, entonces por hoy terminamos para que vayamos a descansar. Entonces los dejamos a todos y como siempre, que tengan muy buena tarde o a la hora que nos vean. ¿Listo? Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso lo decía antes. Ajá, tenés que decirlo en chino, en japonés, en hasta inglés. Ya nos escuchan. Gracias a la persona en los Estados Unidos que nos está escuchando. Listo. Hasta luego y muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Síguenos en redes sociales y recuerda suscribirte al canal, dejar un like, dejar un comentario y activar la campanita para que lleguen las notificaciones de nuestros próximos podcasts. Te agradecemos mucho y muchas gracias por oírnos.